Mensaje 1. Superar los prejuicios permite construir relaciones basadas en el respeto y la diversidad. Continuando con el primer mensaje, identificamos que en Gran Torino es que los prejuicios y la discriminación pueden superarse cuando las personas se conocen realmente. Al inicio de la película, Walt Kowalski tiene una actitud negativa hacia sus vecinos Monk porque se deja llevar por estereotipos y experiencias del pasado. Sin embargo, a medida que convive con Tao y Sue, comienza a comprender su cultura y descubre que tienen valores muy similares a los suyos. Este mensaje también se observa a través de la fotografía de la película. En las primeras escenas predominan los tonos fríos y existe una sensación de distancia entre los personajes. Conforme la relación se fortalece, la iluminación se vuelve más cálida y las escenas se vuelven mucho más cercanas. Además, si analizamos el camino del héroe, vemos que Walt pasa de ser una persona aislada y llena de prejuicios a alguien capaz de aceptar y valorar la diversidad. Por ello, la película nos enseña que el respeto nace del conocimiento y que las diferencias culturales pueden unir a las personas en lugar de separarlas. Mensaje 2. La valentía frente a las injusticias es una forma de combatir la discriminación y proteger a los más vulnerables. El segundo mensaje de Gran Torino es que enfrentar la injusticia requiere valentía y compromiso con los demás. Durante la historia, Tao y Sue son víctimas de amenazas y violencia por parte de una pandilla, y Walt decide ayudarlos a pesar de los riesgos que esto implican para él. La banda sonora contribuye a transmitir este mensaje porque acompaña los momentos más importantes de reflexión y tensión del protagonista. Además, el montaje de la película muestra de forma progresiva cómo Walt cambia su manera de pensar y de actuar. Las escenas alternan momentos tranquilos de convivencia con situaciones de conflicto, lo que permite comprender mejor la gravedad de la discriminación y la violencia que sufren algunos personajes. Finalmente, el sacrificio de Walt demuestra que la verdadera valentía no consiste en responder con más violencia, sino en actuar con responsabilidad para proteger a quienes lo necesitan. De esta manera, la película promueve valores como la solidaridad, la justicia y el respeto por la diversidad. Contexto externo. La película fue filmada y estrenada en 2008, un año marcado por la profunda crisis financiera de las hipotecas subprime que golpeó con la dureza al sector automotriz y aceleró el declive industrial de los Estados Unidos. Políticamente, el país vivía el fin de la era Bush y la histórica elección de Barack Obama, reflejando un fuerte deseo de cambio social en medio de una gran polarización. Además, la sociedad arrastraba el desgaste de las prolongadas guerras en Irak y Afganistán, un entorno de incertidumbre moral y económica que Clint Eastwood capturó perfectamente filmando las locaciones reales de Michigan. Contexto interno. La trama se ambientó a mediados de la década de 2000 en Highland Park, un suburbio de Detroit que sufre el desempleo, el abandono institucional y el deterioro de sus antiguos barrios obreros. Este entorno económico adverso propicia un fuerte choque cultural debido a la llegada masiva de refugiados a la comunidad Hmong, quienes enfrentan prejuicios raciales y tensiones con los pocos residentes antiguos que quedan. Ante la falta de oportunidades y el vacío de autoridad en la zona, el contexto social se complica aún más, con el florecimiento de violentas pandillas juveniles que se disputan el control del territorio. Caso de la actualidad de la película 1. Un medio operativo de la PNP y la Fiscalía lograron desarticular una facción de los injertos del Cono Norte, una red criminal dedicada a la extorsión de transportistas y mototaxistas en Lima mediante el uso de amenazas de muerte. Este preocupante escenario de control territorial refleja fielmente la problemática de la película El Gran Torino, donde la comunidad Hmong vive bajo el asedio diario de pandillas locales ante la aparente desprotección de las autoridades. Al igual que la ficción, la delincuencia organizada y cobro de cupos en la periferia limeña vulnera la tranquilidad de los trabajadores. Mensaje: superar los prejuicios permite construir relaciones basadas en el respeto y la diversidad. El Gran Torino, Walt Kowalski, inicialmente rechaza a la comunidad Hmong debido a los prejuicios que tiene sobre ella. Sin embargo, conociendo mejor a sus vecinos, comprende sus valores, costumbres y problemas, desarrollando una relación basada en el respeto y la confianza. Este mensaje se relaciona con la noticia porque frente a la amenaza de las pandillas y la delincuencia organizada, la unión de la comunidad es fundamental para poder lograr que las personas deben dejar de lado los estereotipos y trabajar juntas por un mismo objetivo. El respeto y la diversidad fortalece los lazos entre los vecinos y contribuye a poder crear entornos más seguros y así de esta manera poder evitar que el miedo y la desconfianza debiliten a la comunidad. Segundo mensaje: la valentía frente a la injusticia es una forma de combatir la discriminación y proteger a los más vulnerables. Este mensaje se refleja claramente en la noticia, ya que la
PNP y la Fiscalía realizaron un operativo para poder desarticular la organización criminal que extorsionaba a los transportistas y mototaxistas. Gracias a esta intervención, muchas personas que vivían bajo amenazas pudieron recibir protección. De esta manera similar, en la película El Gran Torino, Walt decide enfrentar a la pandilla que hacía constantemente daño a la familia Hong. Aunque sabe que puede correr riesgos, actuó para poder defender a quienes no podían defenderse por sí solos. Tanto en la película como en la noticia y en la realidad, la valentía frente a la justicia permite enfrentar la violencia y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Conclusión. La película demuestra que los prejuicios raciales y el dolor del pasado se desmoronan cuando las personas se permiten conectar desde su humanidad compartida, superando cualquier barrera cultural o generacional. Asimismo, se aprende que el verdadero heroísmo no radica en la violencia, sino en la capacidad de sacrificarse pacíficamente y usar la solidaridad vecinal para proteger a los más vulnerables frente a la delincuencia. Al final, el auto Gran Torino deja ser un símbolo de nostalgia individual para convertirse en el legado de una amistad inesperada, enseñándonos que nunca es tarde para redimirse y cambiar. Ahora la segunda película que analizaremos será Goodbye Lenin, donde identificamos que el primer mensaje es el siguiente. La información limita la libertad de expresión y puede distorsionar la manera en que las personas comprenden la realidad. Este mensaje se hace manifiesto a través del camino del héroe de Alex. Alrededor del minuto 50, tras el despertar de su madre, este decide ocultarle la caída de la Alemania Oriental para evitar poner en riesgo su salud. Comienza con una serie de engaños destinados a preservar la realidad en la que ella cree vivir. Sin embargo, a medida que la mentira crece, Alex se ve obligado a controlar cada vez más la información que recibe Christian, convirtiéndose en alguien que restringe el acceso a la verdad. Su transformación demuestra cómo limitar las perspectivas de una persona condiciona su forma de entender el mundo. Al final de la película, Alex comprende que ninguna realidad puede sostener únicamente mediante el control de la información. Esta idea también se evidencia mediante la fotografía de la película. Cerca del minuto 66, cuando Christian observa desde su ventana los cambios que han llegado a Berlín, predominan encuadres que la muestran aislada dentro del departamento, mientras el exterior aparece lleno de movimiento y transformación. La composición visual crea una separación entre el mundo real y la realidad artificial construida por Alex. Además, el contraste entre estos dos espacios cerrados del hogar y la amplitud del escenario exterior simboliza la diferencia entre una visión limitada y el acceso libre a la información. A través de estos recursos visuales, el espectador comprende que Christian vive atrapada dentro de una visión incompleta de la realidad. Así, la película refuerza la idea de que la libertad de expresión depende también del acceso a la información diversa y veraz. Por otro lado, el segundo mensaje que identificamos de la película es que la libertad de expresión permite que una sociedad recupere su identidad y participe activamente en la construcción de su futuro. Este mensaje se manifiesta a través de la fotografía de la película. Durante las escenas posteriores a la caída del muro de Berlín, especialmente cuando Alex recorre las calles de la ciudad, predominan estos planos amplios que muestran espacios abiertos, publicidad occidental y una mayor presencia de las personas en la vida pública. A diferencia de los espacios cerrados asociados al mundo de Christian, estos escenarios transmiten una sensación de apertura y transformación social. La composición visual destaca cómo los ciudadanos comienzan a apropiarse de los espacios públicos y expresar nuevas formas de pensar. De esta manera, la fotografía representa visualmente el proceso mediante el cual la sociedad recupera libertades que antes estaban restringidas. La banda sonora también contribuye a reforzar este mensaje. A lo largo de la película, las composiciones acompañan los momentos de cambio político y personal con melodías que transmiten nostalgia, pero también esperanza frente a una nueva etapa. Esta combinación de emociones refleja la transición que experimenta el pueblo alemán al dejar atrás un sistema que controlaba gran parte de la vida cotidiana. En escenas donde los personajes observan los cambios de la ciudad, la música enfatiza la sensación de descubrimiento y posibilidad. Gracias a este recurso, el espectador percibe que la libertad de expresión no solo implica hablar libremente, sino también participar en la construcción de una nueva realidad colectiva. Así, la banda sonora fortalece la idea de que una sociedad puede redefinirse cuando recupera su voz. Como parte del contexto externo de la película Goodbye Lenin, esta fue rodada entre septiembre y noviembre del 2001, en un contexto donde Alemania aún no enfrentaba las consecuencias sociales, económicas y culturales de la reunificación ocurrida una década antes. Aunque el muro de Berlín había caído en 1989, a inicios de los años 2000 persistían diferencias entre los antiguos territorios de la Alemania oriental y occidental, especialmente en empleo, desarrollo económico e identidad cultural. Durante este periodo surgió
surgió el fenómeno conocido como Ostalgie, una nostalgia por ciertos aspectos de la vida en la antigua Alemania occidental, que llevó a muchos ciudadanos a reflexionar sobre lo que se había ganado y perdido con la reunificación. En este contexto, numerosas obras artísticas comenzaron a explorar las experiencias de quienes vivieron las transiciones entre ambos sistemas políticos. La película recoge estas inquietudes al mostrar el choque entre el pasado socialista y la nueva realidad capitalista que experimenta la sociedad alemana. Por ello, más que relatar un hecho histórico, la obra funciona como una reflexión sobre la memoria, la identidad y los cambios sociales de la Alemania contemporánea. Por otro lado, para el contexto interno, esta película retrata el contexto de apertura, incertidumbre y búsqueda de nuevas libertades en el Alemania oriental entre 1989 y 1990. Durante los acontecimientos que condujeron a la caída del muro de Berlín y a la reunificación alemana, en el ámbito político, la República Democrática Alemana atravesaba una crisis debido al descontento ciudadano frente a las restricciones impuestas por el régimen socialista, especialmente sobre las libertades civiles y la libertad de expresión. Miles de personas comenzaron a participar en manifestaciones para exigir reformas democráticas y el derecho de expresar públicamente sus opiniones sin temor a represalias. Como consecuencia de esta presión social, el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, marcando el inicio de profundos cambios políticos y sociales. En el ámbito económico y cultural, la llegada de productos, medios de comunicación y costumbres occidentales transformó rápidamente la vida cotidiana de los habitantes del este. Este escenario histórico sirve de base para la experiencia de la familia Kerner y los conflictos que se desarrollan a lo largo de la película. Caso de actualidad de la película Goodbye Lenin. En abril de 2025, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley 32.301 que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y exige autorización previa para proyectos con fondos de cooperación. La norma contempla sanciones como la cancelación del registro de organizaciones, lo que podría dejar sin financiamiento a medios y colectivos. La CIDH expresó su preocupación por el obstáculo al espacio cívico y la libertad de asociación, especialmente por las declaraciones oficiales que buscaban poner bajo revisión a organizaciones críticas. El caso evidencia cómo el control administrativo puede limitar el flujo de la información y debilitar a quienes fiscalizan al Estado. En Goodbye Lenin, Alex restringe la información que llega a su madre para protegerla, pero termina construyendo una realidad falsa que ella no puede cuestionar. De forma similar, la ley APSI, al exigir autorización previa y amenazar con sanciones, restringe el trabajo de medios y colectivos que investigan la gestión pública. Si estas organizaciones pierden financiamiento o dejan de operar, la ciudadanía se queda sin fuentes independientes para comprender lo que ocurre en el país, así como Alex decide qué versión de los hechos llega a Christian. El control estatal sobre quién puede investigar y denunciar termina decidiendo qué información llega a la sociedad, distorsionando su percepción de la realidad. La película muestra cómo el pueblo alemán, tras la caída del muro, recupera su voz para construir una nueva etapa democrática. La ley APSI representa lo contrario, ya que debilita a las organizaciones civiles que fiscalizan al Estado y defienden derechos humanos, generando un clima de hostilidad que desincentiva la participación ciudadana. En el Perú, estas organizaciones cumplen un papel similar al representar a comunidades, periodistas y víctimas ante el Estado. Si se silencian por miedo a sanciones, la sociedad pierde capacidad de participar activamente en su futuro político. La libertad de expresión no solo depende de poder hablar, sino de contar con espacios y organizaciones que permitan a la ciudadanía hacer escuchar su voz. Continuando con la conclusión, Goodbye Lenin nos permite reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión dentro de una sociedad. La película nos muestra cómo las restricciones a la información pueden influir en la forma en la que las personas entienden la realidad y participan en la vida pública. A través de la historia de Alex y su madre, observamos que los cambios políticos afectan de manera distinta a cada individuo, dependiendo de sus experiencias y creencias. Además, la película destaca la importancia de respetar las diferentes opiniones y de garantizar que las personas pueden expresarse libremente. Gracias a ello, los ciudadanos pueden participar de manera activa en la sociedad y tomar decisiones informadas. En ese sentido, la libertad de expresión se presenta como un elemento fundamental para fortalecer la democracia, la convivencia y el respeto y lo que viene siendo la diversidad.